adquiere un valor muy grande dentro de la Iglesia. Por eso nosotros queremos difundir todas estas enseñanzas para la mayor gloria de Dios, bien de todas nuestras almas. La doctrina de Newman es vastísima y abarca muchísimos campos de la teología y de la historia. En el caso del curso que nos ocupa, que es sobre su doctrina del desarrollo del cristianismo, nosotros vemos la grandeza de Newman, que supo descubrir la relación existente entre el cristianismo y la historia. Este curso justamente trata sobre eso, sobre ese vínculo que existe entre el cristianismo y la historia. Vínculo que él supo descubrir en su momento y así salvó, en la medida en que él podía hacerlo, al cristianismo de los grandes ataques del liberalismo religioso presente en la Inglaterra de su tiempo. Y podríamos decir nosotros que nos va también a ayudar a salvar al cristianismo del gran problema del modernismo de nuestro tiempo. Para aquellos que no lo sepan, San John Henry Newman se convirtió el 9 de octubre de 1845 gracias justamente a esta intuición que él tuvo de relacionar el cristianismo con la historia. La conversión de Newman fue el resultado de un largo proceso que él describió con lujo de detalles en su famoso libro Apología pro vita sua, Historia de mis ideas religiosas. Ese proceso de conversión de Newman se desencadenó al comprobar el espíritu protestante del anglicanismo. Recordemos que el anglicanismo siempre se colocó como en un punto intermedio entre el catolicismo romano, así le llamaban ellos, porque los anglicanos se llamaban y se llaman católicos. Entonces, ellos se colocaban, y creo que se colocan, entre el catolicismo romano y el protestantismo luterano. Newman sostuvo esa postura también con una obra suya, se llama La Vía Media, pero él en un momento se dio cuenta que esa ubicación del anglicanismo no era la ubicación correcta. Él se dio cuenta que el anglicanismo tenía un profundo espíritu protestante. Al mismo tiempo, comprobó o iba comprobando que Roma permanecía desde el principio siempre donde estaba. Él, que era un gran historiador, supo comprobar cómo a lo largo de los siglos Roma siempre era la misma y el catolicismo romano también. Por eso, para interpretar esto que a él lo interpelaba, emprendió el estudio del desarrollo de las ideas o de la evolución de las ideas, que fue su gran intuición que plasmó en el libro que comenzó a escribir sobre este tema, libro que se llama Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, libro que al concluir lo condujo a él a el seno de la Iglesia Católica. Al mismo tiempo que desarrollaba esta idea, rechazó o fue rechazando paulatinamente
la tesis protestante de las corrupciones romanas. Recordemos que para el protestantismo la historia había ido corrompiendo cada vez más el catolicismo romano, hasta corromperlo totalmente y convertirlo en una religión que no reflejaba la religión de nuestro Señor Jesucristo. El estudio de la historia lo llevó a él a rechazar esa gran tesis protestante y así, como les decía, escribió esta obra con la cual se convirtió. Newman, como todo gran intelectual, erudito, como lo era, porque si ha existido un hombre erudito, estudioso, intelectual, activo al máximo, fue justamente Newman. Entonces él, como gran intelectual, erudito, y otra característica que hay que resaltar, que es la de su honestidad, su gran honestidad intelectual, comprobó que el cristianismo estaba indisolublemente unido a la historia. Y él vio que esa unión entre el cristianismo y la historia se oponía radicalmente al principio protestante de la sola escritura, de la exclusividad de la Sagrada Escritura en el cristianismo. Pero comprobó también que esa unión entre cristianismo e historia se oponía también al gran principio anglicano, aunque no era propiedad del anglicanismo, sino que era el principio heredado de un padre de la Iglesia, San Vicente de Lerins, que se expresa así: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Es decir, según ese principio lerinense, la doctrina cristiana auténtica es la doctrina que ha sido sostenida siempre en todas partes y por todos los hombres, es decir, por todos los cristianos. Un principio que suena hermoso, por supuesto, en el primer momento, pero como después Newman lo va a decir, es un principio de difícil aplicación. Por lo tanto, él veía que el cristianismo histórico se oponía al principio de la sola escritura, que rechaza totalmente la historia, y se opone también al principio lerinense de aceptar solamente esas doctrinas que han sido sostenidas siempre, en todas partes y por todos, porque como él dice, principio de difícil comprobación. Bien, con esta intuición, Newman comienza su gran reflexión sobre el tema, diciéndonos a nosotros que el cristianismo es un hecho histórico que se ha dado en el mundo y el mundo es la morada del cristianismo. Algunos lo niegan y ahí está el ataque liberal. Y dice que en el cristianismo no hay nada de objetivo y por lo tanto, y que sería para cada uno lo que cada uno piensa que sea y nada más, lo cual es propio del subjetivismo. Por eso sostienen que ninguna iglesia establecida lo representa y que el cristianismo originario, de aquel cristianismo originario, no queda absolutamente nada. Es decir, aplicaban al cristianismo lo que se llama el escepticismo histórico, hijo del agnosticismo, es decir, esa postura por la cual nosotros no podemos conocer con certeza nada, ni la existencia de Dios, ni los hechos históricos.
en base a ese principio, para los liberales, y diríamos después nosotros, para los modernistas, el cristianismo no puede hacer referencia a la historia. Como si dijéramos, para ellos la historia juega siempre en contra del cristianismo. Pensemos nosotros hasta qué punto esta idea ha llegado hasta nosotros y cómo muchos piensan así, que la historia juega en contra a la Iglesia, que la historia juega en contra al catolicismo, que la historia juega en contra de nosotros. Y Newman sostiene exactamente lo contrario. Para él, la historia juega a favor y es la que le da objetividad al cristianismo. Él no va a sucumbir a esta tentación de decir cada uno interprete el cristianismo a su manera. Cada uno entienda el cristianismo a su manera, porque no hay forma de interpretarlo objetivamente, o diríamos nosotros, auténticamente, sino que hay que interpretarlo subjetivamente. Como ven ustedes, ese es el principio protestante, ¿no? Que es un principio de una gran desconfianza en la obra de la inteligencia, de la razón, y que recurre al principio de la sola fides, de la sola fe. Sola escritura, sola fides, negación de la razón, negación de la historia, negación del cristianismo histórico, negación de la Iglesia católica, negación de toda objetividad en el cristianismo. Sin embargo, nos dice Newman, y ahí está su gran intuición, la probabilidad antecedente, esta es una gran doctrina de Newman, yo no la voy a explicar ahora, pero al menos la nombro, es decir, antes de comenzar cualquier tipo de demostración, nosotros tenemos como más probable, y lo más probable, eso quiere decir probabilidad antecedente, antes de comenzar todo el discurso, esa probabilidad nos está indicando a nosotros que la sociedad de los cristianos, dejada sobre la tierra por los apóstoles, está íntimamente vinculada con aquella religión a la cual los apóstoles la habían convertido. Es decir, la iglesia actual, que es la iglesia que dejaron los apóstoles en esta tierra, está íntimamente unida, no separada, no divorciada, sino íntimamente unida con aquella religión que instauraron los apóstoles hace 2000 años. Y que si bien no encontramos una identidad absoluta, porque vemos muchas diferencias entre la iglesia primitiva y la iglesia actual, sin embargo es la misma, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, que se ha desarrollado a lo largo de la historia. Es decir, lo más probable, la probabilidad antecedente, es que sea la misma y no que sea otro. Como él dice, algunos objetan con la historia misma el hecho de que el cristianismo recurra a la historia. Si nosotros nos ponemos a pensar, esa ha sido la gran, no solo tesis protestante, sino también como la razón por la cual se separaron de la iglesia y se rebelaron contra ella. Al menos eso es lo que nos han dicho a nosotros, que ellos reaccionaron contra la iglesia porque veían que su manifestación histórica era nefasta. ¿Cuántos nos dicen a nosotros que Lutero reaccionó contra la corrupción de la Roma
renacentista. Y Newman dice, eso es un argumento personal. Ese es un argumento que si bien es histórico, pero se reduce a personas, como se dice, argumentos ad hominem, pero no a la historia misma. Se refiere a algunas personas de la historia, pero que quizás, justamente por eso, no la representan. Por eso los protestantes nos dicen que la Iglesia se corrompió, a lo largo de los siglos. Y por eso no se puede recurrir al cristianismo histórico, sino al cristianismo de la Sagrada Escritura. Solamente en la Sagrada Escritura y en la interpretación de la Sagrada Escritura subjetivamente, con el juicio privado, es el único modo de conectar con el cristianismo, para ellos auténtico. Esta es propiamente la idea protestante, que Newman se dio cuenta que era falsa. Ahora, eso no se ha quedado solamente en el protestantismo. Quizás cuando Newman elaboró esta tesis, no era clarísima la influencia del protestantismo en el catolicismo. Después Newman se dio cuenta al final de su vida que el protestantismo, así como había influido al anglicanismo, influía también al catolicismo. Y pocos años después de la muerte de Newman se dio esta influencia grandísima del protestantismo en el catolicismo con la famosa herejía llamada modernismo. En el año 1907, es decir, 17 años después de la muerte de Newman, el Papa San Pío X hizo la condenación de esa doctrina modernista en la famosa encíclica Pascendi. Y ahí dijo esta famosísima frase: del protestantismo al modernismo y del modernismo al ateísmo. Es decir, ese principio protestante, agnóstico, escéptico, pasó a influir en la Iglesia Católica con esta herejía interna que se llamó modernismo. Ahora, el modernismo, lejos de ser la salvación del cristianismo, como la presentaban muchos de sus autores, era su desaparición. Y por eso el Papa dijo, del protestantismo al modernismo y del modernismo al ateísmo. Newman después lo va a decir, es la negación de la religión revelada, es la negación de la existencia de una autoridad eclesiástica que interpreta la Sagrada Escritura, enseña los dogmas y nos muestra a nosotros dónde está el cristianismo auténtico. Si nosotros quitamos todo eso, el cristianismo y el catolicismo, por supuesto, va camino a su desintegración. Por eso Newman vio con toda claridad que quitar al cristianismo su dimensión histórica y reducirlo solo a una interpretación subjetiva de la Sagrada Escritura es quitarle objetividad. Y al hacerlo se hace del cristianismo una religión meramente subjetiva y vital. ¿Y qué quiere decir vital? Es una religión directamente conectada con la vida. Y la vida, justamente, es dinámica, es pasajera, es cambiante, y se va adecuando a esos impulsos vitales y debe cambiar con ellos. Por eso, el gran principio modernista, hijo del protestantismo, es que el catolicismo tiene que adaptar
adaptarse a los cambios de la historia, que es muy distinto a decir lo que Newman nos va a enseñar, que tiene que desarrollarse con el paso de la historia. La historia como hermana del cristianismo, pero no como disolvente del cristianismo. Por eso, un gran teólogo católico que reflexionó mucho sobre el modernismo, el famoso padre Garrigou-Lagrange, dijo que los modernistas habían transformado el sacrosanto concepto de verdad. Es decir, cambiaron la definición de verdad. En vez de ser la definición tradicional de la adecuación de la mente a la cosa real, es decir, a la realidad que existe objetivamente fuera de nosotros, para ellos la verdad es la adecuación de la mente a la vida. El cambio del sacrosanto concepto de verdad. Y por lo tanto, la verdad será la que se adecue a la vida. Pero claro, de esa manera se pierde la objetividad y se cae en ese subjetivismo que termina disolviendo el cristianismo. Para los modernistas, el dogma católico debe evolucionar, adaptarse a los tiempos, y las fórmulas dogmáticas también, ya que de lo contrario el cristianismo no va a responder a las necesidades de los tiempos y de las conciencias. Sin embargo, como bien dice Newman, la historia puede volverse contra estos objetores. Y sea lo que sea, dice Newman, lo cierto es que el cristianismo de la historia no es el protestantismo. Si alguna vez hubo una verdad incontestable, es esta, dice Newman. En efecto, ser profundo en el estudio de la historia lleva a dejar de ser protestante. Por lo tanto, la problemática es muy interesante y muy actual, como todas las problemáticas que Newman supo afrontar. Porque todo esto sigue vigente y sigue también en cuestión y sigue ahí presente el drama de la supervivencia del cristianismo, del catolicismo, en el medio de esta cultura disolvente que niega toda objetividad. Como ven, el tema de la historia y del desarrollo del cristianismo, según Newman, es exactamente lo contrario de esta adecuación del cristianismo a la vida y a la historia entendida así, a la historia entendida de esa manera. Por eso, dice Newman, toda esta problemática exige una respuesta. Porque es claro que el cristianismo primitivo ha cambiado a lo largo de los siglos hasta el cristianismo de hoy. Eso es clarísimo. Pero, como dice Newman, ese desarrollo no lo ha corrompido, sino que lo ha realizado. Por eso hay que dar una respuesta a esta problemática. Si esa es la acusación protestante, hay que responderla, hay que enfrentarla, hay que decir algo de ella. Dice Newman, hay que establecer que el cristianismo es una religión revelada, el gran principio newmaniano, y que sus manifestaciones históricas no son contradictorias, a tal punto que nos obliguen a adoptar el juicio privado y la subjetividad como único medio para interpretar la revelación o incluso, diríamos, para negarla. En este sentido, dice él, no es difícil encontrar
en 18 siglos de historia del cristianismo ciertas dificultades aparentes que pueden llevar a cuestionarnos sobre su corrupción. Por eso hay que explicarlas, que es lo que hace Newman en este libro, en esta obra. Hay que explicar. Esos cambios hay que explicarlos. Esas aparentes contradicciones hay que explicarlas. Lo grandioso de Newman es que él dijo, yo lo voy a explicar. Y lo explica, como lo vamos a ver a lo largo de nuestro curso. El cristianismo, según dicen algunos, se adapta a las circunstancias. Ya vamos a ver que esa no es la postura de Newman. O, centrándose en la opinión propiamente anglicana, el cristianismo debe aceptar solamente los cambios que se dieron en los primeros siglos del cristianismo. Recordemos que para los anglicanos esos primeros siglos del cristianismo son importantísimos. Ellos, a diferencia de los protestantes y en la postura media que están, aceptan los primeros 4 concilios ecuménicos de la historia: Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Aceptan las enseñanzas de esos 4 primeros concilios ecuménicos y los dogmas que están allí enseñados, pero no aceptan ningún tipo de desarrollo posterior. Por eso ellos usan el canon de San Vicente de Lérins y ningún otro. Pero como dice Newman, interpretar esos 4 primeros siglos tampoco es simple y tampoco es sencillo. Quizás algunos de ustedes sepan que la primera obra teológica de Newman fue sobre la primera herejía cristiana, la famosa herejía del arrianismo. Ese libro se llama Los arrianos del siglo IV. Es una obra impresionante y la erudición que Newman demuestra en sus páginas, la verdad que a todos nos deja con los ojos abiertos, porque estudió el problema lo más que pudo. Y allí se dio cuenta que la aplicación del canon de San Vicente de Lérins no es tan simple y no sirve como regla de interpretación de la historia, porque en las doctrinas trinitarias había mucha divergencia entre los padres, quizás no una diferencia conceptual, pero sí lingüística, sí terminológica. Hay algunas interpretaciones que son muy diferentes entre sí, entonces es difícil decir que en esos 4 o 5 primeros siglos de la historia todos coincidían, porque como lo demuestra Newman, no coincidían. Las doctrinas estaban recién surgiendo, es como un primer desarrollo, pero justamente un primer desarrollo, no el único. Y además, sí se aceptan esos primeros desarrollos, ¿por qué no aceptar los que han venido después? Por eso él dice, el canon de San Vicente de Lérins, tal como lo interpreta la Iglesia anglicana, no explica la historia, porque se cortan ahí y después niegan la historia. Recuerden la frase que hemos leído recién. El cristianismo de la historia no es el protestantismo. Por eso él dice, este libro, el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, se propone resolver las dificultades indicadas. Como lo vamos a ver en la próxima reunión, Newman idea esta gran teoría, esta gran tesis del desarrollo de las ideas. Y como para hacer un adelanto, él dice, cuando una doctrina o cuando una idea, él le da el nombre de idea a
una doctrina, como es la idea cristiana, toma posesión de la inteligencia humana, provoca un influjo vasto y difuso, y se toma su tiempo para ser comprendida en toda su dimensión. Como él dice, se trata de formular una hipótesis para dar solución a los problemas que de forma angustiante hoy se oponen al cristianismo. Si dice Newman, o sea, si el cristianismo no quiere retirarse del hecho de ofrecer una explicación sobre sí mismo, debe ofrecer una. Y aquellos que consideran errada esta explicación, dice él, o sea, la explicación de él, están obligados a ofrecer otra. Yo no sé si existen otras explicaciones a esta problemática más que la de Newman. Por eso cuando él se convirtió y llevó esta obra a Roma, si bien causó mucha admiración entre los teólogos romanos, porque era una perspectiva totalmente distinta a la nuestra, una perspectiva desde afuera de este tema, sin embargo, terminaron aceptándola y convalidándola. Podemos decir que no sabemos si existe otra explicación tan exhaustiva y tan original como la de Newman con esta obra. Ahora él dice, al asumir como válida esta hipótesis del desarrollo doctrinal, se ha de tener en cuenta que ésta puede conducir a conclusiones que pueden comprometer toda la existencia. Es decir, para Newman se trataba de un tema de vida o muerte. No era un tema solamente abstracto, era un tema más que concreto. En el caso de él, lo llevó a convertirse, y así lo expresa. Aceptar esta explicación puede comprometer toda la existencia. Por eso escribió esta obra de pie. La escribió sobre un famoso escritorio que se conserva en la misma casa donde él se convirtió, en un lugar que se llama Littlemore, muy cerca de Oxford, donde él vivía con algunos compañeros una especie de vida monástica. Allí él, de pie, y diríamos rápidamente, escribió esta obra que estaba cambiando toda su existencia. Yo considero que el estudio de esta doctrina del desarrollo, tal como la enseña Newman, es muy oportuno, dado que continúa la confusión religiosa como existía en los tiempos de Newman, es más, se ha agravado. Saber cuáles son las relaciones existentes entre cristianismo e historia contribuirá a afianzar cada vez más nuestra adhesión a Jesucristo y a su Iglesia, y a cumplir mejor nuestra misión evangelizadora en este mundo. Bien, explico un poco ahora el programa de nuestro curso. Newman, en esta obra, establece que existen 7 notas para diferenciar un desarrollo auténtico del cristianismo con su corrupción o de una corrupción del cristianismo. Por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo una por una estas notas. Son 10 reuniones que vamos a tener a lo largo de todo el año, los primeros domingos de mes. Hoy la hacemos en otro momento por cuestiones logísticas, pero a partir de abril, que va a ser justamente el domingo de Pascua, nos vamos a encontrar todos los primeros domingos de cada mes hasta el mes de diciembre. Esta charla de hoy es como una introducción a la problemática del desarrollo o de la evolución del cristianismo con estas dos concepciones distintas que acabo de explicar. Por eso
el título un poco sugestivo que quise poner. Evoluciona el catolicismo, debe evolucionar, que es la concepción más protestante modernista. Y luego el título del curso, el desarrollo del cristianismo según el santo cardenal John Henry Newman. En la próxima reunión vamos a estudiar justamente la doctrina de Newman sobre el desarrollo de las ideas. Y después la aplicación a la historia concreta con las famosas 7 notas de un auténtico desarrollo. Y ahí tenemos la primera, la permanencia del tipo; la segunda, la continuidad de los principios del cristianismo, obviamente; la tercera nota, que quizás es la más complicada, el poder de asimilación del cristianismo; la cuarta nota, que es la coherencia lógica; la quinta nota, que es la anticipación del futuro; la sexta nota, que es la acción conservadora del pasado; la séptima nota, el vigor perenne. Y nos queda una reunión en la que veremos la evolución en lo referente al culto y a la liturgia. Y ahí tenemos ya las 10 notas las 10 reuniones de nuestro curso. Quizás nos faltaría una, pero voy a tratar de suplir esta carencia con un tema que es muy importante. Dada la doctrina newmaniana del desarrollo, él sostiene que es necesario que exista una autoridad eclesiástica que sancione el desarrollo. Tema más que importante. Y fíjense que esto lo dice él antes de convertirse. Si bien estas 7 notas hacen como una especie de test de autenticidad del desarrollo, sin embargo, como el cristianismo es una religión revelada, es decir, que proviene de la autoridad divina que la sanciona, eso debe continuarse de alguna manera a lo largo del desarrollo. Y también en la conclusión del desarrollo de cada doctrina en particular. Es el papel del magisterio eclesiástico. No lo he puesto como uno de los temas de nuestro curso, porque obviamente nos faltan reuniones, pero trataré de ir hablando de este tema a lo largo de todo el curso. Bien, entonces espero contar con la presencia de ustedes a lo largo de este curso, que yo pienso que va a ser muy útil y muy bueno para nuestra formación cristiana y católica, iluminados por la doctrina del santo cardenal Newman. Bueno, muchas gracias entonces por haberme acompañado y los espero en la próxima reunión, que será el próximo domingo 4 de abril.